ante mí la montaña que me ¿Te acuerdas? separa de ti. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? El que más sabía de organizar programas, y eso era yo, del grupo, de los dos locutores que vinieron y yo. Retorna así para Nueva Gerona, la incipiente planta transmisora de 225 watts, y se ubicó en la casita del patio de la agencia del Banco de Fomento Comercial. Hola, mis amigos. La pasada semana iniciamos un ciclo dedicado al realizador Carlos Arjona. Hoy continuamos con la entrevista que les realizamos en este mismo set. Nos vemos solo en unos minutos. Justamente estando en la televisión, yo pienso que fuiste una persona, o lo eres todavía, claro que sí, bien inteligente, muy intrépida, te dedicaste trabajando ya en la televisión a superarte, que eso es muy importante, con muchísimos cursos que por supuesto te abrieron las puertas para lo que hoy eres justamente aquí en nuestro telecentro Islavisión. Coméntanos un poco. Estando aquí, abren un curso de edición. Siempre digo, mi vida se ha transitado en oportunidades. Ha sido una vida de oportunidades, que agradezco muchísimo, por cierto, a todas las personas que de alguna manera siempre han estado en el justo momento y en el justo lugar. Se da ese curso y entonces ya empiezo a ganar en técnica, en conocer realmente cómo hacer ese producto final ya que termina la edición, que sale en pantalla. Que a veces puede ser muy corto, puede ser muy largo, pero al final, sea el tiempo que dure el producto, siempre tiene complejidades, siempre tiene retos y lleva conocimiento, lleva a ponerle corazón y ponerle vida, porque lo que el editor logre captar de su realizador, del director, del cámara, puede haber una muy buena fotografía, puede haber muy buen sonido. Si el editor al final no comprende, no traduce esos discursos, eso después no llega al espectador. Y comencé a editar Luz y Amor, programa dedicado a los maestros pineros. Que todavía Está en pantalla, que lo realiza Riquelme Pentón. Rique es una persona que siempre ha estado en mi vida. Sí, lo sé. Siempre me ha acompañado. Y a la que tienes que agradecerle tantísimo también. A Ricky le agradezco muchísimo. Ricky ha sido la persona, esa hada madrina, que siempre está ahí. Ricky también es una realizadora que me da libertades. Quizás los espectadores no comprenden que la realización es un equipo de trabajo, pero pertenece al director del proyecto. Y todas las especialidades le van poniendo su poquito, el de luces con su diseño, el de audio con su trabajo, los de cámara con su fotografía. Pero la definición es siempre del director, aunque le da libertades a las especialidades. Pero Ricky me dio libertades totales en la edición de Luz y Amor. Luego vinieron otros proyectos. Vino Desde la Tierra, vino En Escena. Ahí empecé a trabajar con Miguel Leoncio Olachea. Olachea también ha sido un director que me ha dado muchísima confianza y también me ha dado muchísima libertad. Olachea me ha ayudado a trillar los caminos de la edición para discursarlos, para buscar los discursos. Con Olachea aprendí muchísimo. Bueno, con Olachea aprendo todavía muchísimo. Vino proyectos muy bonitos, como Caricias, este documental que se hizo para la televisión por el 32 aniversario de la televisión pionera. O sea, ahora ya lo he acompañado en muchísimos proyectos, me ha dado la oportunidad de estar en sus proyectos. La televisión tiene hoy en día un grandísimo reto. Reto que está planteado por las nuevas tecnologías, por todo lo que sabemos que puede impedir el acceso a la televisión. Yo considero personalmente que en los últimos tiempos se han dado grandes cambios, porque es evidente que se han dado cambios grandes. Hay que continuar perfeccionando, pero hay un cambio, yo digo que cualitativamente muy superior a lo que había antes.
hay que seguir perfeccionando y haciendo esto porque de lo contrario las nuevas tecnologías se nos van a ir delante. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista del contenido y de lo atractivo que podamos hacer los programas, es donde me parece, a mi juicio, que vamos a ganar. Eso es una misión importante, es lograr atrapar al televidente con cada uno de los temas que se utilicen para la televisión en función de ellos, de sus necesidades, de las expectativas que tengan de forma general. Pero nosotros siempre en nuestro programa Perspectivas intentamos llegar con esa propuesta, con esas diferentes perspectivas. Bueno, después vinieron muchísimos otros proyectos de edición, programación de verano, vino el Menjunje, un programa humorístico. Yo he tenido la oportunidad, quizás no ha sido así con otros editores que llevan mucho más tiempo que en la televisión, yo he tenido la oportunidad de transitar por muchísimas categorías dentro de la edición. He podido editar documentales. Informativos también. Informativos, o sea, documentales de todos los tipos, dramatizados. O sea, eso me ha ido incorporando en este quehacer muchísimo conocimiento, me ha enriquecido muchísimo. Y como siempre te digo, de oportunidades, se dio un día la oportunidad de un curso de dirección y me motivé muchísimo. No me correspondía. Tenía muy poco tiempo en la televisión todavía para pensar en la dirección del programa. Me faltaba muchísimo todavía por conocer en la edición. Y hablé con Sergio, le dije que yo quería estar ahí de oyente porque quería aprender de ese medio, porque todavía tenía incorporado el bichito del cine y de la radio y la televisión en sangre. Y Sergio me dio la oportunidad. Y bueno, justamente ya con este curso de dirección tienes la oportunidad de hacer tus propios trabajos audiovisuales. Antes de presentar el primer proyecto, aquí se dio una especie de taller. Y en ese curso viene Magda y Charlie. No sé cómo explicarte. Es una especie de curso donde se iban a dar de guión y dramaturgia. Y en este curso se graduaban las personas haciendo un corto. Y yo participo en 2 de los cortos. Uno que lo realiza Michael José Pascual y lo protagoniza Marisa. Y en el otro, que hace el departamento informativo, se llamaba Picaquey. Yo participé contigo en ese equipo porque era la conformación de varios equipos para poderse evaluar justamente en ellos. Y yo participé contigo en Picaquey. Fue muy divertido, fue divertidísimo. Y además la experiencia. Bueno, ya con esa experiencia, yo presento, una vez que me gradúo, 4 proyectos de cortos dramatizados para una programación de verano. O sea, se convoca a los realizadores de la televisión a presentar proyectos para el verano. Yo todavía no era realizador, aunque me había graduado como director, pero creí que podía. Y bueno, voy a presentar la experiencia, y aunque no me lo aprendan, por lo menos la experiencia. Y escribo 4 cortos, no tanto como lo escribo, sino como que los adapto a la televisión, porque los cortos ya estaban escritos ya, eran obras. Y para mi sorpresa, aprueban los 4 proyectos dramatizados. Me empiezo a asustar, porque una cosa es querer hacerlo, tener el deseo de hacerlo, y otra es el compromiso de que ya lo vas a hacer ya. Buscar los actores, hacer el equipo de realización y dirigir todo aquel complejísimo proyecto. Lo empezamos a hacer con la ayuda de muchísimas personas aquí. Recuerdo a Noelito, recuerdo a Cheo, a Librada, el propio Lachea también. Me prestaron muchísima ayuda y logré realizar. Uno de esos cortos, tú sabes que fue premiado, y yo mamá. Fue uno de los cortos que fue premiado en el Festival de Televisión de aquí de la Televisión Pionera, un taller de Televisión Pionera. Corto muy bonito, muy sensible. Bueno, lo realicé y quedaron muy bien. La gente, las personas aquí me felicitaron, me lo agradecieron. Me sentí muy contento. Te acuerdas. Ahora les propongo disfrutar del documental La Voz del Pinero de Carlos Arjona. Por problemas de tiempo, hoy ofreceremos una parte y la próxima semana continuaremos con este audiovisual. Fue aquel 1958, el comienzo de una aventura que a 60 años de distancia tiene a Radio Caribe en el corazón de su pueblo. En este lugar comienza su historia.
En 1955, el gobierno del dictador Fulgencio Batista adopta varios cuerpos legales que instrumentan y ponen en práctica las zonas franca y turística de Isla de Pinos. Esto propicia mayores facilidades a las inversiones extranjeras, incentiva la construcción de hoteles y fomenta el turismo. En estas condiciones, un avispado hombre de negocios, Francisco Cajigas García del Prado, quien había acumulado un gran capital, fija su atención en las facilidades que Batista, su amigo incondicional, había creado en Isla de Pinos. Compró tierras, la mayor parte de las acciones de la planta eléctrica, que se convierte en la compañía Nueva Era, el 50% de la compañía de vapores Isla de Pinos, una buena parte de las acciones de la compañía de aviación Aerovías Q, especializada esta en el traslado de correspondencia y mercancías, y que con el capital aportado por Cajigas se extiende a la transportación de pasajeros, en su mayoría turistas estadounidenses. La cima de sus inversiones en Isla de Pinos fue la creación de una agencia del Banco de Fomento Comercial autorizado por el Banco Nacional de Cuba, pero con fondos mayoritariamente del propio Cajigas García del Prado. Pero para dar personalidad a Isla de Pinos y como parte del andamiaje publicitario con revistas de propaganda turística y hasta periódicos impresos en tela de seda, era necesaria una emisora radial. Cajigas, que era dueño de parte de casi la mitad de Isla de Pinos, le dice al dueño de la emisora donde ellos eran muy amigos, donde yo trabajaba en Radio Caribe de La Habana, que él tenía de todo, pero él quería tener una emisora, pero que él de eso no sabía nada. Entonces Pérez Rubio, el dueño de Radio Caribe, estoy hablando de Radio Caribe de La Habana, que era un sistema reloj igual que Radio Reloj. Entonces le dice, yo te voy a ayudar, mira, tienes que comprar o mandar a construir un transmisor. Bueno, le explicó todo y poner una torre que se ve. Entonces él se encargó de todo eso y le cedieron el permiso cuando aquello tenía que tener la autorización del Ministerio de Comunicaciones. Entonces obtuvo el servicio, el permiso de la emisora, que estaba autorizada para 500 watts de salida, pero el técnico me dijo que lo más que él logró sacarle fueron 250, porque fue un equipo que fabricaron artesanalmente. Digo, artesanalmente no, pues era muy técnico, pero se fabricó aquí. Lo fabricaron además muy rápido, porque trajeron todos los componentes y entonces en el fondo montaron la torre. Al fondo, de ahí de donde estaba el campo, la emisora, al fondo, a media cuadra más o menos, pusieron la torre de transmisión. No hay testimonio alguno de cuándo fue traída a Isla de Pinos la planta transmisora de 225 watts, pero en los archivos de la Delegación del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente del territorio aparece un documento de Pedro María González, quien al parecer fue responsable, depositario, administrador y director de la planta radial de Cajigas. En tal documento se expresa que la emisora transmitía desde lo que fuera un pequeño taller de autos propiedad del señor Francisco Cajigas, situado en la actual calle 18 entre 39 y 41, nombradas entonces, según documentos existentes, como calles Martí y Norte, Martí y Céspedes. El mismo documento de Pedro María González, que obra en el archivo municipal del XIMBA, refiere que la emisora fue trasladada por un tiempo breve para el poblado de Santa Fe. No aclara ni razones ni lugar donde fue ubicada. La naciente radioemisora se asocia con la compañía operadora de circuitos radiales S.A., cuyos principales integrantes parecen haber sido el propio Francisco Cajigas García del Prado como presidente y Edelberto Pérez Rubio, director general. Este Edelberto Pérez Rubio
Era administrador de una emisora habanera que se llamaba Radio Caribe y contrata los servicios de 4 de sus empleados, entre los que se encontraban Pedro Marín, Roger Gómez del Olmo, José Pepe Vila e Ibrahim Apú, quienes llegan a Isla de Pinos en los primeros días del mes de diciembre de 1958 para fundar la CMBN, La Voz de Isla de Pinos. Y llegué aquí el día 12 de diciembre, porque el 15 fue la inauguración. Yo vine porque yo tenía que salir de La Habana, yo había estado preso 2 veces, y entonces me dijeron que la tercera iba a la vencida. Y entonces aquí iba a trabajar un personaje y el movimiento 26 de julio me asignó una misión que fue la que yo vine a cumplir. Entonces estuve desde el 12 al 15, porque el que más sabía de organizar programas, y eso era yo, del grupo, de los 2 locutores que vinieron y yo. Retorna así para Nueva Gerona, la incipiente planta transmisora de 225 watts, y se ubicó en la casita del patio de la agencia del Banco de Fomento Comercial, lugar donde también se improvisó la cabina de transmisiones y desde donde comenzó a emitir el 15 de diciembre del propio año 1958. Aquí Radio Rebelde, órgano del movimiento revolucionario 26 de julio y del ejército rebelde. Pocos días después de haberse inaugurada la emisora radial, triunfa la Revolución Cubana. Cajigas abandona el país. En la cabinita pequeña aquella en que iniciamos las transmisiones de esta CMBN Radio La Voz de Isla de Pinos, que era como se identificaba con las siglas CMBN, La Voz de Isla de Pinos, y que como gráfica la identificaba una cotorra que se ponía al fondo de donde estaba el letrero alante de la emisora, que decía, aquí está La Voz de Isla de Pinos. Transmite La Voz de Isla de Pinos, Cuba, territorio libre de América. Jesús Montaner Oropesa y Armando Jardávalos llegan de visita a la emisora. Identifican a Ibrahim Apú como miembro del movimiento 26 de julio y le encargan mantenerse en la emisora por lo menos los primeros tiempos debido a la importancia que tenía este medio de comunicación. Cuando se produce que nosotros fuimos aquella concentración al presidio, que no logramos por fin hasta después que liberaran a los presos. Yo regresé a la emisora ya por la noche y entonces Armando Jar y Jesús Montaner, que era de aquí, preguntaron, ¿hay alguien del movimiento 26 de julio? Digo, no, yo. Entonces estaba el otro compañero, digo, y Marín, y dice, hace falta que ustedes no se vayan para La Habana, que se mantengan aquí en la emisora, porque la emisora va a ser un instrumento de defensa de la revolución, porque aquí se van a afectar muchos intereses. Yo creo que hoy debemos ver toda la radio del país como una gran radio rebelde. Ya se comenzaba a hacer una programación más comprometida con el proceso, más comentarios políticos, editoriales con mayor profundidad y marchas grabadas que se habían traído de La Habana. Isla de Pinos, maravillosa, isla de luz, por cubana y por bonita, que mereces que te llamen isla de la juventud. A los 6 meses yo fui a La Habana y pregunté, me dijo, no, es el Ministerio de, qué sé yo, el Ministerio de Comunicaciones, la radio, la organización de la radio,
estaba todavía, la revolución tenía en sus manos muy pocas emisoras, de la gente que se había ido nada más. Todavía era privado. Entonces me dijeron, no importa, te vamos a mandar a alguien para ahí. Mandaron uno que era músico, lo mandaron a sustituirme. Y entonces me fui para La Habana, regresé para La Habana. Y entonces me incorporé de nuevo a las emisoras donde yo estaba trabajando en La Habana. Y después ese músico lo sustituyó Mazorra. Llego al lugar donde ya sería mi trabajo futuro. Y era detrás del edificio de la agricultura ahora, era el plan especial. Y ese local era un pequeño local, un poco más o menos como este, dividido en 3 pedazos. Cabina de locutor, control y un espacio para la fonoteca y la oficina, todo mezclado. Todo era con discos, eran discos y 2 platos y una consola. El transformador estaba allí mismo dentro de la emisora. A las 7 de la mañana tenías que llegar y encenderlo. Así funcionaba la emisora, con una programación de 18 horas, de 6 de la mañana a 12 de la noche. 9 mujeres trabajan como operadoras y locutoras en la radio Pinera en ese momento, y ninguna había sido capacitada para desarrollar esta labor. Pero de forma autodidacta se iban formando y eran capaces de hablar ante el único micrófono que existía en el reducido local. 9 muchachas de diferentes edades. Y esas muchachas lo mismo eran locutoras que operadoras o productoras de programas. Isla de Pinos, maravillosa, isla de luz. Transcurría la segunda mitad de los años 60 y era necesario realizar cambios en aquella virgen programación que ya no era un simple experimento, sino que contaba con capital humano suficiente para emprender nuevos retos. La emisora no tenía noticiero y siempre la meta de un radiodifusor es que las noticias son la esencia y el centro de tu programación. Y nos dimos a la tarea de comenzar a localizar personal que pudiera ayudar a preparar los noticieros y sobre todo reporteril. Ahí aparece entonces, voy al Comité de la Juventud, ahí en la calle 39, y tenía un viejo amigo que era el secretario de la Juventud de la isla, Juan Francisco Sosa, un habanero de Bauta. Nos conocíamos desde allá de La Habana. Y Sosa me brinda también el apoyo para lograr incrementar en personal con posibilidades. Y ahí aparece un muchacho que responde al nombre de Ernesto Medina, que era el responsable de pioneros de la juventud en aquel momento. Y bueno, Mazorra me dijo, tienes la misión inicialmente de, que es lo que yo estoy haciendo algunas veces, hacer aquí boletines informativos. Vamos a comenzar con boletines informativos. Y así comenzamos, boletines de 3 minutos. Incluso hacíamos boletines varias veces al día. La emisora tenía una moto asignada. Yo no sabía manejar el moto. Y Ernesto sí sabía manejar moto. Y ahí mismo llegamos y dijimos, tú eres el reportero que tiene que recorrer todo el territorio buscando noticias. Pero buscando noticias sin grabadora. Noticias con las notas. Deciden hacer una microempresa. Y bueno, aquello se inauguró, fui para allá, periodista, corriendo allá, cojo mi noticia. Llego y le escribo correteando, porque eso fue por la mañana. ¿Y quién te dice a ti que Mazorra, que habíamos trabajado, porque el dicho sea de paso, no, como le dije ahorita, nosotros trabajamos mucho de madrugada aprovechando los recursos, pocos recursos que teníamos.
Y entonces llego y preparo la información, está dando la noticia, está una compañera que le decían Cookie, locutora nuestra, y con la misma da la noticia de que se había inaugurado una micropresa, y esa micropresa debía embalsar 300 metros cúbicos de agua. Y entonces Mazorra, que estaba sentado conmigo allá afuera, oyendo el noticiero, dice, pero Medina, ¿cómo es eso? Él no me decía realmente Medina, él me decía Ernesto siempre. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que 300 metros? ¿Sí, Mazorra? 300 metros cúbicos de agua. Pero ¿cómo 300 metros cúbicos de agua? Eso es un charquito, Ernesto, un charquito. Digo, pero, ay, espérate, son 300.000 metros cúbicos de agua. ¿Te acuerdas de eso? Se nos acabó el tiempo, pero volveremos a encontrarnos solo dentro de 7 días en este mismo canal. Chao. A vivir entre miseria.